Blanco puro, por supuesto. Ya que no tenía tendencia a leer, una biblioteca para mí significaba biblioteca del colegio. Y biblioteca del colegio significaba un lugar de refugio. Desde la escuela primaria hasta la secundaria, las bibliotecas eran una clase de refugio, así como una clase de centro de entretenimiento. Los estudiantes, sin un lugar en clase, incapaces de casar con el resto, eran los primeros en ir a la biblioteca. Los que no tenían un lugar en la biblioteca volaban a la enfermería. Los que no tenían un lugar siquiera en la enfermería se escapaban a su casa. Como pasar de un centro de detención a una cárcel y de una cárcel a una prisión. Hubo al menos unos pocos estudiantes que simplemente de repente dejaron de asistir. Pero la mayoría de los incompatibles pasaron por este tipo de proceso para retirarse de la vida escolar. Y la mayoría de ellos nunca más pisaron un aula. La mayoría de los abandonos de biblioteca volverían a la clase tras unas horas. La pequeña porción que se escapaban de la biblioteca se convertían en los abandonos de la enfermería. Y era raro que nadie saliera de allí. Los estudiantes que permanecían meses en la biblioteca prácticamente no existían. Esas eran las especies de verdaderos lectores, ahora en peligro de extinción, o raros como yo, que se volvieron demasiado aptos para la biblioteca. En la escuela media y en la escuela secundaria, pasé mucho tiempo de mis descansos para comer en la biblioteca, pero no puedo recordar ni una sola memoria de tomar alguno de los libros allí. Estaba haciendo una de estas dos cosas, estudiar o dormir. Una parte de esto era una simple falta de interés en los libros, pero, lo que es más importante, sentía que siempre quería estar al tanto del hecho de que no era alguien que usaba la biblioteca como estaba previsto. No quería ser agrupado con aquellos que estudiaban minuciosamente los libros con una cara que decía: estoy aquí porque quiero leer, a diferencia del resto de ustedes que simplemente escapan del aula. Ahora bien, lo que estaban haciendo y lo que yo estaba haciendo era básicamente lo mismo. Entonces, aunque esa era la única forma en que me importaba estar en una biblioteca, este día había venido a la de la prefectura con un motivo adecuado. Por supuesto, no había venido a sacar un libro. Finalmente, podría terminar haciéndolo, pero había algo que quería probar primero. Mostré mi tarjeta en la recepción y llené un formulario de permiso para usar la base de datos. Pude accesar a las bases de datos de negocios médicos desde los ordenadores de la biblioteca. Por eso, no había ido a la biblioteca de la ciudad cercana, sino a la lejana de la prefectura. La investigación relacionada con la memoria había hecho sus avances más rápidos en los últimos años, por lo que quería obtener la información más actualizada que pudiera de las revistas técnicas. La última vez que vine aquí, investigué la seguridad de LED. Mi objetivo hoy era investigar cómo la implantación de memoria podría causar recuerdos confusos. Para ser más específico, esto es lo que quería saber. ¿Pueden las personas confundir la realidad con memorias? ¿Es posible que se convenzan de que su infancia real es producto de Verde Verde? No es como si le creyera a esa chica, por supuesto, pero a la luz de mi indecisión anoche, no podía negar que había una parte de mí que todavía quería creer en la teoría de la realidad. Si realmente creo que es una estafadora, no debería estar molesto. Quería pruebas claras que me dijeran por qué. Necesitaba convicción de que las memorias eran memorias, sin importar qué, y que no tenían relación con la realidad. De lo contrario, seguramente me engañaría tarde o temprano. No, si hay alguien que me está engañando, soy yo. Mi deseo de que sus palabras sean verdad, mi deseo de que Touka Natsunagi exista, están causando espontáneamente la confusión de mis recuerdos. Tuve que cortar mis ingenuas esperanzas de raíz. Escribí algunos términos generales en el cuadro de búsqueda e imprimí cada bit del material, que pareciera incluso un poco digno de leer. Trabajé sin pensar durante aproximadamente una hora, y después de revisar la mayoría de los títulos, agarré mis documentos impresos y me dirigí a la sala de lectura. Y pasé la mitad del día leyéndolos. Encontré un puñado de casos para la situación opuesta. No parecía demasiado raro creer erróneamente que los eventos en sus memorias realmente ocurrieron. Me dije que al final
La gente cree lo que quiere creer. Cuando no pueden soportar la realidad, las personas distorsionan sus sentidos. Eso es más fácil de hacer que cambiar la realidad. Por otro lado, aunque lo busqué mucho, no encontré un solo caso de personas que pensaran que los eventos reales eran memorias. Estaba aliviado. Me las arreglé para cortar al menos una de mis preocupaciones de raíz. Es posible que simplemente haya realizado mi búsqueda de manera incorrecta, pero solo saber que probablemente no hubo casos importantes de esos síntomas fue enorme. Respiré hondo y me recosté en la silla. Solo entonces noté que estaba completamente negro afuera. La biblioteca había perdido aproximadamente la mitad de los visitantes durante el día. Metí los documentos en mi bolso, me masajeé ligeramente los ojos y me puse de pie. Después de dar 2 pasos más allá de la puerta de la entrada, de repente olí el denso aroma de una noche de verano. Tuve un breve mareo, probablemente por mi incapacidad para aguantar la cantidad de información que el olor, por asociación, me trajo a la mente. 19 años de recuerdos de verano fueron presentados de principio a fin, corriendo a mi lado. El olor de una noche de verano es el olor de la memoria. Ese es el pensamiento que tuve cada vez que esta temporada llegó. Era exactamente la hora del día en que los trabajadores que volvían a casa del trabajo y los estudiantes que regresaban de la escuela se mezclaban en el tren. La hora punta. Puede no significar mucho en las zonas rurales, pero estar en un espacio cerrado con pasajeros cuyas camisas estaban empapadas con sudor de un día agrió mi estado de ánimo. Me agarré a una correa, mirando a través de las ventanas las luces del pueblo que pasaban corriendo. Aproximadamente cada 5 minutos, una ola de somnolencia lánguida entró y retrocedió. Mis ojos agotados estaban tan llorosos como si hubiera estado despierto toda la noche. Sin embargo, había valor en tener este tipo de fatiga. Esta noche, probablemente, podría enfrentarme a esta estafadora y ni siquiera estar desconcertado. El tren tembló severamente al tomar una curva. Un hombre de mediana edad, parado a mi lado, perdió el equilibrio y chocó contra mi hombro. Me lanzó una mirada acusadora, pero después de esa única mirada, quedó absorto en lo que pude ver. Fue una especie de revista de chismes. Fingí ser empujado por un pasajero en el lado opuesto para echar un vistazo a lo que estaba leyendo. Había decidido, desde el principio, que sería algo sin valor. El título delineado inmediatamente me llamó la atención. El hombre que confundió a su esposa con una sustituta. Mi somnolencia se desvaneció en un instante. Me impedí hablar con él en ese momento, esperando hasta que el hombre desembarcó. Se bajó una estación antes que la mía. Lo seguí y después de pasar la puerta lo llamé. Discúlpeme. El hombre se dio la vuelta. Después de unos segundos, pareció darse cuenta de que yo era el pasajero que estaba parado junto a él en el tren. ¿Qué pasa?, dijo tímidamente, una inversión completa de su actitud arrogante antes. Sobre la revista que estabas leyendo antes. Iba a preguntar el nombre de la revista, pero el hombre dijo: ¿algo llamó tu atención? Y me entregó la revista debajo del brazo. Iba a tirarla de todos modos, así que puedes quedártela. Le agradecí y tomé la revista. El hombre cambió su maleta a su mano liberada y partió con gracia. Regresé. Me senté en un banco descolorido en la plataforma del tren y abrí la revista. Encontré el artículo en muy poco tiempo. Ni siquiera tenía media página, pero la información allí era más valiosa para mí que cualquiera de las docenas de documentos que había leído en la biblioteca hoy. Se trataba de un joven que perdió a su esposa. Ella murió ante sus propios ojos. Fue un camino brutal, un final miserable que le negaba cualquier respeto como humano. Y haría que quienes lo presenciaran tuvieran dificultades para recordar cómo había sido en su vida. Justo después de que su esposa perdiera la vida, el hombre estaba decidido a comprar LED, porque su esposa probablemente tampoco querría recordarlo de esta manera. No era como si pudiera extraer solo la triste memoria. Si tan solo no pudiera recordar su muerte, no habría forma de que eso no causara inconsistencias. En poco tiempo, probablemente, intentaría recuperar esa memoria. Para olvidarlo, tendría que olvidarlo por completo.
todo, desde el día en que la conoció hasta el día en que se separaron. Y eso fue lo que hizo. Usó LED para borrar todos los recuerdos relacionados con su esposa. Pero a pesar de que los recuerdos se habían ido, la sensación de pérdida siempre estuvo presente, como si hubiera perdido la mitad de su cuerpo. No lo abandonaría. Aún así, no sentía ningún deseo de volverse a casar, aunque pensó que este sería su primer matrimonio. Al igual que la sensación de pérdida, el miedo a perder a su pareja también estaba profundamente grabado en su cerebro. La elección que tomó el hombre fue usar luna de miel, es decir, obtener memorias de un matrimonio ficticio. Un mes después de recibir asesoramiento, en la clínica llegó la luna de miel creada en base a sus deseos latentes. Encajaba perfectamente en el agujero de su corazón. Ni siquiera podía sentir la mano del ingeniero de memoria. Estos son exactamente los recuerdos que estaba buscando. Amaba los recuerdos falsos de su esposa y encontró paz mental en ellos. Pero no mucho después, comenzó a tener pesadillas. No podía recordar cuándo estaba despierto, pero al menos recordaba que estaba teniendo la misma una y otra vez. Parecía que contenía toda la malicia del mundo, y lloró en su almohada desde el momento en que se quedó dormido hasta que se despertó. 2 años más tarde, se enteró de que los recuerdos que pensaba que eran memorias eran su pasado real. Lo que había tomado ese día no era luna de miel, sino recuerdo. Por error, no le dieron nanobots que implantaron memorias, sino nanobots que le trajeron recuerdos borrados. Lo habían confundido con otro cliente que tenía un nombre similar. La persona que pensó era su esposa ficticia, era su verdadera esposa difunta. Desafortunadamente, el artículo no tocó lo que hizo después de recordar todo esto, sino decidió tomar LED nuevamente o no. Después de leer el artículo 3 veces, levanté la vista. El tren que llegó 10 minutos después estaba escasamente poblado y todos los pasajeros parecían exhaustos. Me senté a un lado, cerré los ojos y ordené mis pensamientos. No tenía garantía de que el artículo fuera una historia real. Tal vez fue algo que un escritor fabricó, sin ninguna base, pero tenía sentido que tal cosa pudiera suceder. La capacidad de recuerdo para recuperar recuerdos no es perfecta. Si todavía te falta la memoria de borrar tu memoria y solo puedes recordar la parte central, sería natural suponer que esas son memorias. Ahora estaba de vuelta al punto de partida. No, tal vez fue peor. Estaba fascinado por esta nueva teoría onírica que estaba elaborando. Las memorias que pensé que eran producto de Verde Verde eran en realidad recuerdos reparados por recuerdo. Solo los perdí temporalmente debido a LED. Así que estos días maravillosos no fueron un sueño imposible, porque mi amiga de la infancia, Touka Natsunagi, realmente existió. Por desgracia, esa posibilidad estaba haciendo bailar mi corazón. Solo porque no tenía tendencia a leer, no significaba que tuviera tendencia a escuchar música. En las noches de insomnio, podría poner una emisora de radio, pero eso fue todo. Nunca había gastado dinero en música, así que no tengo idea de qué canciones son populares o cuáles son clásicos. Pero pude recordar de inmediato el título de esa canción. Hoy, estaba al acecho en mi habitación otra vez. Mientras estaba parada en la cocina, preparando una comida, estaba tarareando. Era una vieja canción, una que Touka Natsunagi a menudo tarareaba. Su padre era un coleccionista de discos, por lo que tenía un poco de conocimiento sobre la música. La memoria nostálgica estimuló mis memorias. Olí libros viejos. Cuando era pequeña, no entendía la letra en absoluto, dijo Touka, después de levantar la aguja del disco. Es una melodía alegre, así que esperaba que las letras también fueran alegres. Leer las letras una y otra vez que pude leer mejor el inglés realmente me sorprendió. No podía creer que había estado tarareando una canción tan pesimista todo este tiempo. Estábamos en el estudio del padre de Touka. A menudo
me invitaba a colarme allí cuando teníamos tiempo libre o nos cansábamos de estudiar. Luego ponía cuidadosamente un disco en el reproductor, como si fuera un ritual precioso, y me hacía escucharlo con una mirada altiva. No me interesaba la música, pero me gustaba el tiempo que pasé en el estudio con Touka. Era una habitación muy pequeña, con solo una silla, así que decidimos sentarnos juntos en el piso. Una vez que entramos en la adolescencia y comenzamos a mantener una cierta distancia entre nosotros, esta fue la única vez que pudimos hacer una excepción y mantenernos unidos. Ella también pensó en la música como secundario, y algunas veces no se dio cuenta de que estaba con el mismo disco 2 días seguidos. De esta manera, su "escuchemos un disco" significó más para mí que las palabras en sí. "Vamos a escuchar un disco" fue una frase que condensó el afecto inocente de "¿vale la pena que esté más contigo?" y "quiero que pasemos un rato juntos". Inevitablemente, me terminó gustando todo lo relacionado con el estudio: libros antiguos, discos LP, relojes de arena, relojes de muñeca, pisapapeles, soporte para fotos, botellas de vodka. Recuerdo que era una marca llamada Histeria Siberiana. Con el estudio como intermediario, estas cosas estaban ligadas al calor y al tacto de Touka. La canción que ella tarareaba, yo también la tarareaba a menudo. Cuando estábamos juntos y nos quedábamos sin cosas para hablar, uno de nosotros comenzaría a tararear. ¿Cómo era la letra?, pregunté. Realmente no me había importado la letra, pero solo quería extender la conversación para permanecer en el estudio un poco más. Touka miró a un punto en el espacio durante unos segundos, como si estuviera revisando una hoja de trucos. Luego respondió: "Hay una chica a la que le molesta estar cerca, pero tan pronto como otro hombre la toma, comienza a adorarla, diciendo: 'Por favor, vuelve a mí, dame otra oportunidad'. Es ese tipo de canción". Básicamente, no sabes lo que tienes hasta que se va. Así es, asintió. Luego, después de una pausa, hizo una adición. Por eso también debes de tener cuidado, Chihiro. ¿Yo? Incluso si crees que soy molesta, no te atrevas a dejarme atrás. Sin embargo, definitivamente no creo que seas molesta. Hubo un vago silencio. Mientras buscaba otro tema, sin ninguna advertencia, Touka se inclinó hacia mí, todavía apoyando su peso sobre mí. Se rió como una borracha con un tornillo suelto. Esto podría ser un poco molesto, le dije para ocultar mi vergüenza. No te quejes, reprendió Touka, o si no, otro hombre me llevará. Yo, obedientemente, la acompañé. El zumbido se detuvo, y aproximadamente al mismo tiempo volvió al presente. Bienvenido a casa, se volvió y dijo. Chihiro, estoy muy orgullosa de mi cocina hoy. Quiero que lo pruebes, al menos un bocado. Teniendo problemas para enfocar mis ojos, su figura estaba borrosa. En mi cabeza, escuché el sonido de una parte gruesa que se soltaba. ¿Chihiro? Mi mano, extendida, agarró su hombro delicado. Un momento después, la había empujado. Su espalda golpeó el suelo y ella jadeó ligeramente. Me puse encima de ella y rápidamente llevé a cabo mi objetivo. La llave estaba en el bolsillo de sus pantalones cortos. Después de comprobar que era la llave de mi habitación y no la de ella, la solté. Ella se sentó y se fue. Me sorprendió, dijo en voz baja. Luego, sin ningún intento de enderezar su ropa, me miró atónita. Señalé la puerta. Sal, vete. Se puso en pie. Se puso los zapatos y se paró frente a la puerta. Puso su mano en el pomo, pero luego se volvió hacia mí. No importa qué, ¿no quieres creerme? Todo lo contrario, pensé. Si bajara la guardia, aunque fuera un poco, terminaría confiando en ella. Y eso es exactamente
por lo que tengo que comportarme tan fríamente. Mientras estaba allí sin responder, ella sonrió con tristeza, me volvió la espalda y se preparó para salir de la habitación. Espera. Cuando se volvió para mirarme, agarré el plato de su cocina. Era un guiso de coloridas verduras de verano. Ah. Ella dejó escapar una voz tranquila. Incliné el plato y su contenido fue absorbido por el bote de basura. Saqué el plato vacío y le dije: «Llévate esto». Ella miró la basura, sin mover una ceja. Luego tomó el plato sin decir palabra. Salió de la habitación y cerró la puerta silenciosamente. Mi primera victoria, pensé. Me habían sacudido sus alucinaciones y había demostrado que había dominado la ilusión de Touka Natsunagi. Pero a pesar de haber dado un golpe, no me sentí satisfecho. De hecho, cuanto más tiempo pasaba, más se hundía mi estado de ánimo. Saqué la ginebra del congelador, serví un vaso y tomé 2 tragos. Tumbado en la alfombra, miré hacia el techo y esperé que el alcohol lavara mi infelicidad difícil de colocar. Mientras desataba pensamientos complicados y anudados, de repente pensé en algo. Me senté con fuerza y encendí el portátil sobre la mesa. ¿Por qué había pasado por alto algo tan básico? Se me debe haber olvidado por completo debido a mi estilo de vida por mundano. Pero hay una pequeña cosa llamada redes sociales y te permite encontrar personas por su nombre y área, incluso si no tienes un número de teléfono o dirección de correo electrónico. Con esto, debería ser fácil ponerse en contacto con un compañero de clase en la secundaria. No solo podía hablar con ellos sobre ese momento, sino que también podría pedirles que vean su anuario. Me ponía nervioso pensar en comunicarme con compañeros de clase con los que casi nunca me comunicaba, pero si podía obtener pruebas de que Touka Natsunagi no existía, podría hacerlo. Hice una cuenta en una importante red social y busqué mi alma mater. Después de reducir la generación, surgieron nombres que suenan familiares uno tras otro. Reflexivamente, sentí una sensación de asfixia. Era como si el aire que estaba en las aulas de mi escuela entrara en mi habitación a través de la pantalla. Pero fue solo una ilusión momentánea, por lo que la sensación de tormenta disminuyó rápidamente. Ya no soy un estudiante de secundaria y nunca más tendré que tratar con esas personas en mi vida, con la excepción de con los que iba a contactar ahora. Encontré 8 compañeros de clase, 6 chicas y 2 chicos. Revisé sus publicaciones una por una. Me asomé a sus vidas. Sabía que no había una buena razón para hacerlo, pero no pude evitarlo. Eran vidas variadas. Uno que estudiaba en el extranjero. Uno ya era empleado y trabajando duro. Uno va a una universidad famosa con una beca. Uno que trabaja en una organización sin fines de lucro para apoyar a los huérfanos. Uno que estaba en un matrimonio estudiantil con un compañero de clase. Había varias fotos. Una foto de un gran grupo de amigos con una barbacoa. Una foto de amantes sentados hombro a hombro en yucatas. Una foto de los miembros del club jugando en la playa. Una foto de alguien sosteniendo a un bebé que acaba de nacer. Una foto grupal de la reunión de clase a la que no fui. Una vez más, sentí que me había atravesado el vacío de mi vida, pero no surgieron sentimientos de celos. Una persona que se arrastra por la tierra no tiene motivos para preocuparse por lo que hace la gente por encima de las nubes. Cuando las cosas son tan dispares, incluso pierdes la voluntad de hacer una comparación. Hice clic en la cuenta de la última. Entre las flores en lo alto de los acantilados, había una flor junto a la carretera. Las fotos que subió estaban en mal estado. Ninguna contenía a una persona. Sus actualizaciones de estado también fueron terriblemente indiferentes. Solo la sensación de hice una cuenta porque todos los demás sí, pero realmente no tengo nada que escribir. Se escuchó fuerte y claro, y el desplazamiento hacia atrás, a través de sus publicaciones, reveló que ella vivía en un pueblo cercano. Revisé el nombre de la cuenta nuevamente. Nozomi Kiromoto. Esa Nozomi Kiromoto. Me di cuenta. Realmente no podía recordar su rostro o su voz, pero recordaba su nombre un poco más claramente que mis otros compañeros, porque estuvimos en la misma clase durante 3 años seguidos. Claro, pero eso no fue lo único. Nozomi Kiromoto
fue una de las pocas personas que he conocido con la que pude tener una sensación de comunión. Ella era residente de la biblioteca, no una intrusa que abandona la biblioteca como yo, sino una lectora pura. Desde la primavera del primer año hasta el invierno del tercer año, ella siempre visitaba la biblioteca. Leía con avidez, a tal velocidad que podría haber leído todos los libros allí, y la pausa para el almuerzo no fue suficiente para evitarlo. Así que también encontró tiempo entre clases y después de la escuela para abrir un libro. La recordaba por sus gafas extra fuertes, que parecían deformar el contorno de su cabeza, y un lazo de pelo pasado de moda que le recogía todo el pelo. Su habilidad escolar no era nada del otro mundo, y su rostro era decente. De un vistazo, se podría pensar que ella sería la presidenta de la clase, demasiado seria. Pero era demasiado insociable para solicitar ese puesto. Siempre estaba sola, manteniendo la mirada baja, eligiendo caminar a la sombra y en las esquinas. 3 o 4 veces, en nuestros 3 años de secundaria, nos juntábamos para una clase u otra cosa. Creo que fue una clase de música, una de arte y algún tipo de evento escolar. Como compañeros rezagados, fuimos reunidos por un proceso de eliminación. Fue entonces cuando supe que, aunque normalmente era una chica tímida, podía hablar tanto como una persona normal, una vez que se pusiera en marcha. No había nada normal al respecto. Nozomi Kiramoto podía hablar japonés con más fluidez que cualquiera de su edad. Más allá de una comparación que valga la pena, tan acostumbrada a nadar en un mar de palabras impresas, sabía una o dos cosas sobre el uso eficaz del lenguaje. Estaba rebosante de esa habilidad, y cuando llegaba una rara ocasión para conversar, felizmente probaría su agudeza, y después de continuar por un tiempo, se hundiría en un profundo disgusto. Entraría en una capa más profunda de reticencia. Ese es el tipo de chica que era Nozomi Kiramoto. Incapaz de acostumbrarse a los caminos de este mundo, trataba de acostumbrarse a su propio camino, y se aleja más del mundo. Esa torpe forma de vida era la única que podía manejar. Estar aquí, decidí. Opté por enviar un mensaje inofensivo primero, sin tocar el tema real. De repente, contactar a un compañero de clase con el que casi nunca hablaba para solicitar ver un anuario, terminaría con la sospecha de que yo era un comerciante que buscaba información personal. El mensaje, que pasé 20 minutos escribiendo, fue increíblemente incómodo. Para decirlo a la ligera, se lee como un correo electrónico no deseado, escrito por un extranjero que solo conoce un poco del idioma. Bueno, es la primera vez que le envío un mensaje personal a un conocido, así que no es sorprendente. En verdad, soy como un extranjero. Donde quiera que vaya, con quien sea que esté, estaba insatisfecho con el mensaje, pero sabía que mi resolución vacilaba con el paso del tiempo, así que lo envié sin ninguna reescritura antes de que pudiera estar sobrio. Luego cerré el portátil y me tendí en el suelo. Me desperté esa noche de una de mis pesadillas habituales. Me arrastré fuera de la cama. Fui a la cocina, vertí un poco de agua y bebí 3 vasos seguidos. Siempre hacía eso cuando tenía una pesadilla. Me di cuenta de que beber agua fría devolvió una sensación de realidad a mi cuerpo. No le dio a la pesadilla un lugar para quedarse y la llevaba a algún lado. Y en unos minutos podría olvidar qué tipo de sueño fue. En momentos en que el persistente miedo no desaparecía, bebía un poco de ginebra. Eso generalmente me hizo olvidar todo. Los líquidos claros tienen este tipo de poder. Las aguas del olvido, por las que Led lleva su nombre, deben haber sido claras y hermosas, imaginé. Incluso después de un día entero, no recibí respuesta de Nozomi Kiramoto. Sospechaba que yo era un encuestador, o un comerciante, o sabía que yo era su compañero de clase, y simplemente decidió ignorarme. Sí, era lo primero. Todavía había esperanza, pero no podía estar seguro, de ninguna manera, mientras no habría absolutamente ninguna respuesta. En realidad, tal vez ella no revisa regularmente las redes sociales. Me preguntaba si debería intentar enviar otro mensaje. En este momento, dejaría todo lo demás a un lado
con el objetivo de exponer la verdadera identidad de Touka Natsunagi, así que no podría ser exigente con mis métodos. Además, Nozomi Kinomoto no tenía ninguna importancia real para mí. Incluso si usarla llevara a desdén y desprecio por el camino, no me molestaría ni un poco. El problema era que poner en un segundo mensaje. ¿Qué palabras podría usar para hacerla confiar en mí? ¿Podría hacerla interesarse en mí? Como un niño que escribe su primera carta de amor, le reescribió una y otra vez, cuando ni siquiera entendí realmente las palabras que estaba escribiendo. De repente pensé en la peor idea, y fui con esa idea. No voy a entrar en detalles. Digamos que estábamos pensando en la estafadora en la historia de Emory. El efecto fue profundo. Solo una hora después, recibí un mensaje de Nozomi Kinomoto. No me dolía necesariamente el corazón, ni nada, por aprovechar su conciencia. Pero era un sentimiento extraño tener que convertirme en un estafador para exponer las mentiras de otra estafadora. Prometimos reunirnos mañana por la tarde, en la estación de tren, y cerré nuestra comunicación allí. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. Por los últimos días, era el momento en que la mujer que se hacía llamar Touka Natsunagi generalmente venía a mi habitación. Subconscientemente, miré hacia la pared de al lado, donde estaba su habitación, luego hacia mi puerta, pero de alguna manera no podía imaginar esa puerta abriéndose esta noche. Al final, ella no vino a probar nada esa noche. Tal vez se dio cuenta de que no respondería como ella quería y estaba reelaborando su estrategia. Tal vez estaba fingiendo estar lastimada por lo que le hice a su comida y quería ver mi reacción. O tal vez no hacer nada esta noche en sí mismo era parte del plan. Si ese es el caso, entonces su plan lamentablemente tuvo éxito. Escuché ruidos de la habitación vecina toda la noche, preguntándome cuáles eran sus razones para no venir. Cuando finalmente llegó el sueño, la tenue luz del sol de la mañana atravesaba las cortinas. Fue nuestra primera reunión en 5 años. Nozomi Kinomoto estaba de pie obedientemente en el lugar designado, frente a una estatua de piedra, mirando sombríamente la lluvia con un paraguas azul sobre su hombro. Su cabello, una vez atado en un lazo pasado de moda, estaba suelto y sus gruesos lentes habían cambiado a lentes de contacto y su atuendo era más refinado, pero fundamentalmente daba la misma impresión que en aquel entonces. Como siempre, sus ojos se asomaban por debajo de su flequillo, con un poco de color diluido, como si mezclaras todas las emociones negativas posibles en un poco de agua. Era como si el concepto central de Nozomi Kinomoto hubiera sido retenido mientras todo lo demás fue reemplazado por piezas nuevas. Cuando se dio cuenta de mí, me hizo una pequeña reverencia. Luego, sin palabras, señaló el café al otro lado de la calle y comenzó a caminar sin esperar mi respuesta. Salgamos de la lluvia primero, supongo. Hubo algunos que entraron para salir de la lluvia, pero no hasta el punto de que no pudiéramos sentarnos. Nos sentamos en una mesa para dos junto a la ventana, y después de humedecer sus labios con agua helada, traída por el camarero, Nozomi Kinomoto abrió lentamente la boca. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mi objetivo? Repetí. Tenías alguna intención en mente al contactarme, ¿verdad? Dijo ella con una mirada baja y sombría hacia la esquina de la mesa. ¿Evangelizarme? ¿Comercialización de niveles múltiples? ¿Un programa de ventas de referencia? Si es algo así, me disculpo, pero me iré de inmediato. No creo que necesite ahorrar y no estoy sufriendo por dinero. Lo miré sorprendido. Me echó un vistazo, luego sus ojos vagaron. Lo siento si no he entendido bien, pero no se me ocurre ninguna otra razón por la que contactarías a alguien como yo. Así que... Su voz se volvió tan ronca en la última parte que apenas lo escuché. Arrastré la taza en medio de la mesa hacia mí y después de algunas dudas, tomé un sorbo. ¿Qué tengo que hacer?, quería decir. No es nada de eso, simplemente te contacté porque quería verte. Pero su suposición fue bastante acertada. No era un predicador, ni un vendedor ni nada, pero era cierto que no había venido aquí con el expreso propósito de verla.
Mis verdaderas intenciones estaban en otra parte. Sería simple fingir ignorancia ahora, pero no pensé que pudiera mantener este acto por mucho tiempo. Si yo fuera el tipo de persona que pudiera fingir de esta manera convincente afecto por alguien, no estaría tan solo en este momento. Llamé a un camarero para que nos trajera café, y sin confirmar o negar las dudas de Nozomi Kiromoto, pregunté esto. ¿Puedo suponer que realmente has tenido una experiencia como esa? Era una pregunta sin sentido destinada a llenar un vacío, pero resultó ser la mejor respuesta. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se sacudió, sus cejas bajaron y se quedó tan silenciosa como una roca. Incluso un espectador podía ver qué tan mal estaba, y me sentí culpable, como si tal vez hubiera hecho algo mal. Ella mantuvo su silencio por un largo tiempo. Después de eso, se preguntaba qué decir, o esperaba que yo dijera algo, o estaba tan molesta que no quería volver a hablar conmigo. No podía decir por su expresión. Cuando estaba a punto de disculparme, no quise decir nada de eso, por favor, no te preocupes por eso. Nozomi Kiromoto murmuró algo en voz baja. Me incliné sobre la mesa para escucharla mejor. Justo después de ingresar a la escuela secundaria, hice una amiga, dijo con voz seca. Yo era tímida y solitaria, y esa amiga venía a hablar cordialmente conmigo todos los días, la primera amiga que tuve en mi vida. Tenía una buena disposición, así que a diferencia de mí, a la clase le gustaba. Ella podría haberse llevado bien con cualquiera, pero siempre me dio prioridad, y me sentí honrada. Una cálida sonrisa llegó a sus labios, pero no duró 2 segundos. Pero solo un mes después, ella me llevó a un lugar extraño. Fue a una reunión de un nuevo grupo religioso, algo sombrío, del que nunca había oído hablar. La semana siguiente y la siguiente, ella me llevó al mismo lugar. Como no tenía amigos, ella probablemente pensó que me dejaría influenciar fácilmente. Después de decirle desafiante que no tenía ganas de unirme y que dejara de invitarme, dejó de hablarme. No solo eso, difundió rumores maliciosos por la escuela, y durante 3 años me dieron miradas frías y me agredieron con palabras despiadadas. Nos trajeron nuestro café. El camarero pareció reconocer el tenso silencio entre nosotros. Se inclinó ligeramente con una media sonrisa y se fue. Eso es terrible. Fue todo lo que pude decir. Sí, lo fue. Ella asintió. Por eso odio a los mentirosos. No tuve agallas para decirle mentiras después de escuchar eso. Solo tengo que decirle la verdad. Me armé de valor. Para tener una perspectiva diferente, Nozomi Kiromoto pensó que era muy probable que yo fuera un estafador. Sin embargo, ella todavía vino a mi encuentro. Supongo que no pudo rechazar una solicitud, lo que significaba que aceleraría las cosas para decirle honestamente mis verdaderas intenciones. Tomé un sorbo de café, luego volví a poner mi taza en el plato. Tiene razón, señorita Kirimoto. Su rostro se alzó bruscamente, pero luego volvió a caer rápidamente. ¿Ah? Tuve un motivo oculto para contactarte. ¿Esa es la verdad? ¿Cuál es la otra mitad? La persona que contacté podría haber sido cualquiera. Había varios candidatos, pero sentí que odiaría reunirme con cualquiera de los otros, pero sentí que estaría bien contigo. En ese sentido, creo que se podría decir que tuve la intención de verla, señorita Kirimoto. Ella se calló de nuevo, pero este silencio no fue tan largo. Ella habló con una expresión en blanco. Entonces, ¿cuál es el objetivo oculto? Parecía que ella iba directa al grano. En silencio le agradecí. Luego me metí en el tema principal. ¿Te suena el nombre de Touka Natsunagi? ¿Touka Natsunagi? ¿Te acuerdas de alguna chica en nuestra escuela secundaria con ese nombre? Ella cruzó las manos sobre la mesa y lo pensó. Probablemente lo sepas, pero apenas interactué con mis compañeros en la secundaria, así que no puedo decir nada demasiado definido. Sin embargo, ella me miró a través de sus largas pestañas y luego habló. Al menos hasta donde puedo recordar, no creo que haya nadie en clase con un nombre como ese. Entonces,
Nozomi Kirimoto comenzó a nombrar compañeros de clase, uno a la vez. Resultó que su advertencia, de no puedo decir nada demasiado definitivo, es absurda. Pudo recitar de memoria los nombres de todos los compañeros de clase de cada año. Creo que fueron todos, dijo después de que terminó de contar con los dedos. Fue hace unos años, así que no estoy muy segura. No, creo que tienes toda la razón. Esa es una memoria increíble. Aunque no puedo recordar sus caras en absoluto, curiosamente, solo son sus nombres los que no puedo olvidar. Crucé los brazos y lo pensé. Lo más probable es que la memoria de Nozomi Kirimoto fuera real. Era inconcebible que alguien con recuerdos tan distintos pensara que el nombre de un compañero de clase que existía le sonaba desconocido. Entonces, como pensé, una estudiante llamada Touka Natsunagi no existía. Aún así, dudaba en resolver un problema basado en memoria con una solución basada en lo mismo. Toda esta cadena de dudas proviene del hecho de que no pude confiar en la memoria. Una parte de mí sentía que resolver el problema con la memoria de alguien sería solo una reiteración. Creo que sus recuerdos son correctos, señorita Kirimoto, le dije escogiendo mis palabras con cuidado. Pero me gustaría al menos una evidencia más clara para satisfacerme. ¿Todavía tienes el anuario de graduación? Sí. Creo que está en algún lugar de mi apartamento. ¿Podrías mostrármelo? ¿En este momento? Por supuesto. Lo agradecería más temprano que tarde. Pero si es inconveniente... Entonces vamos. Antes de que pudiera terminar de hablar, ella agarró el recibo y se levantó. Después de todo, mi apartamento no está muy lejos de aquí. Caminamos en silencio por la ciudad lluviosa. No hubo conversación entre nosotros, por lo que nunca adivinaríamos que éramos compañeros de clase, reuniéndonos después de 5 años. En momentos como este, supongo que algunos chismes sobre un amigo común, poco a poco, mueves el tema al pasado, sacas historias divertidas y eventos memorables de aquel entonces, y tienes una hermosa conversación sobre los viejos tiempos. Pero no teníamos buenos recuerdos en absoluto. No teníamos amigos con los que nos mantuviéramos hasta el día de hoy, y tratar de hablar sobre los acontecimientos recientes de nuestras vidas sería simplemente miserable. Sabíamos que los dos habíamos vivido tranquilamente en los rincones del aula, respirando aire viciado, obteniendo solo un breve respiro en la biblioteca, vivido días grises. No sentíamos ningún deseo de volver a excavar pasados como ese. Desde la estación de tren, tomamos el autobús durante unos 20 minutos. Luego caminamos solo 5 para llegar al edificio de apartamentos de Nozomi Kirimoto. Parecía considerablemente más ordenado que el antiguo complejo de apartamentos en el que vivía. No había manchas en el exterior, y el estacionamiento estaba lleno de vehículos de motor ligeros, con colores brillantes, que supuse que a las mujeres jóvenes les gustarían. Tenía ganas de esperar fuera de la puerta, pero ella me hizo señas para que entrara a la habitación. «Tienes prisa, ¿verdad? No me importa si lo miras aquí». Me sentí un poco incómodo al entrar en la habitación de una chica, cuando ni siquiera era amigo, pero tenía razón en que quería mirar ese anuario de inmediato. Solo aceptaré su amabilidad aquí. Apoyé mi paraguas mojado contra la pared del pasillo y entré en la habitación de Nozomi Kirimoto. La expresión «caos» podría no ser justa. Un montón de libros es probablemente más adecuado. Había 3 estanterías grandes, y las 3 estaban llenas de libros, con los que no encajaban dentro de torres formadas alrededor del piso y la mesa. Mirando de cerca, sus posiciones parecían seguir un sistema suyo, por lo que, aunque suene raro, la impresión que tuve fue una especie de orden desordenado. Lo siento por mi desordenada habitación», dijo tímidamente, adivinando lo que estaba pensando. «No, solo tienes muchas cosas. No creo que sea desordenado». Si bien no tenía un buen estándar para el aspecto de la habitación de una chica normal, estaba claro que la de Nozomi Kirimoto era una desviación de la norma. Ciertamente, tenía personalidad, pero por otro lado,
si simplemente eliminara las montañas de libros que le dieron esa impresión. Se arrepentiría de encontrarlo como un lugar de puro anonimato. La mesa, la cama, el sofá, todos tenían diseños simbólicos que iban más allá de lo genérico, como si acabaras de escribir mesa, cama, sofá, y fueron pegados allí. Se puso en cuclillas frente a una estantería. Parecía que grandes libros y álbumes se guardaban en el estante inferior. Mientras buscaba el anuario, Nozomi Kirimoto me preguntó: «Tengo que preguntar, ¿por qué no tienes tu anuario? ¿No compraste uno?» Lo tiré. Quería aligerar mi carga cuando me fui de casa. «Suena muy tú», se rió en voz baja. Pensé en tirarlo, pero como puedes ver, no soy alguien que tire nada en forma de libro. Eso parece, pero me alegro por ello. Oh, no lo menciones. Encontró el anuario en la segunda estantería. Ella lo sacó, limpió el polvo y me lo entregó diciendo: «Toma». Primero, abrí la página de fotos individuales de graduados. Después de revisar mi propia clase, revisé las otras clases para asegurarme. «Ahí no», comentó Nozomi Kirimoto, mirándolo a mi lado. Lo comprobé 3 veces, pero ella tenía razón. No pude encontrar a nadie llamada Touka Natsunagi. Después de eso, verificamos una foto tras otra. Fotos grupales del consejo estudiantil y los miembros del club, fotos de aulas y eventos escolares. Nozomi Kirimoto pudo adivinar correctamente los nombres de cada persona. «Chihiro». Me sorprendió de repente oírla decir mi nombre, pero parecía que ella solo quería decir: «Este eres tú, Chihiro». En la foto que señaló, estaba escribiendo en una pizarra. En esta foto, parecía que podía ser un estudiante o modelo que participaba en la clase, pero sabía que ese no era el caso. Estaba constantemente mirando el reloj entonces, mirando el reloj de la pared sobre la pizarra, esperando que terminara la clase. Quería dejar la escuela y estar solo, aunque fuera un segundo antes. Y cuando más deseaba esto, más lenta parecía moverse la manecilla de los segundos. La siguiente foto que me llamó la atención mostraba a la primera chica que encontré cuando busqué a mis compañeros de clase en línea. Fue una escena de una actuación en un festival de cultura. Una foto ideal para un anuario. Ella era graciosa, hermosa y no desagradable, tratando a todos por igual, así que a todos les gustaba. De repente, recordé la foto de la reunión de clase que se cargó en la cuenta de la chica. «Por cierto, señorita Kirimoto, ¿fuiste a la reunión de clase?», pregunté casualmente. «No», sacudió la cabeza ligeramente. «Supongo que tú tampoco, Chihiro». No había nadie a quien realmente quisiera ver, y dudo que haya alguien esperándome. Me sentí de la misma manera. A quien quiera que haya conocido, me pondría triste. Además, en ese momento, ella se congeló, porque se había arrepentido y notó una doble extensión completamente en blanco. No sabía lo que eso significaba. Al principio pensé que era un error de impresión, pero inmediatamente después recordé que era el lugar donde se suponía que tus amigos debían escribir mensajes para ti. Pasé la página con indiferencia, pero ella no lo dejó pasar. «Blanco puro, por supuesto», y sonrió burlonamente. Comencé a decir: «La mía estaba igual», pero me detuve. Creo que ella ya lo entendió. En poco tiempo, había revisado todas las páginas. El anuario había demostrado que nadie llamada Touka Natsunagi existía entre mis compañeros de clase. Justo antes de salir de la habitación, Nozomi Kirimoto fue modesta y me preguntó algo. «¿Quién es esta persona Touka Natsunagi? ¿Por qué la estás buscando, Chihiro?» «Lo siento, no quiero hablar demasiado al respecto», respondí sin darme la vuelta. No estaba seguro de por qué, pero no quería quedarme en esa habitación ni un solo segundo más. Quería volver rápidamente a mi apartamento y beber ginebra solo. «¿Estás bien?» Ella se retiró fácilmente. Suspiré, me di la vuelta y hablé. «Ella es una persona ficticia». Con esa frase, Nozomi Kirimoto parecía saberlo todo. «¿Una sustituta?»,
Debido a un pequeño accidente, los recuerdos y las memorias se han mezclado en mi cerebro. Me atormentan las ilusiones de una chica que me quería en mi cabeza. Estúpido, ¿no es así? Ella sonrió suavemente. Te entiendo, ya que tuve una experiencia similar. Entonces, ella comenzó a decir algo. Probablemente iba a entrar en una experiencia similar, pero justo antes de que las palabras pudieran escapar en el aire, se las tragó de nuevo en la garganta. En cambio, concluyó la conversación con algunas palabras diferentes e inofensivas. Espero que puedas despertarte pronto. Yo sonreí un poco y entonces dije, gracias por lo de hoy. No, yo también estaba feliz de reunirme con un viejo conocido. Bien, entonces, justo antes de que se cerrara la puerta, la vi saludando levemente. Eso fue lo último que vi de Nozomi Kirimoto. Todavía estaba lloviendo afuera. Una serie de charcos se habían convertido en hendiduras en el asfalto y las gotas de lluvia vertían dibujos geométricos. Alguien dijo una vez que la lluvia lava recuerdos de la cera de la vida. Quería olvidar rápidamente la serie de recuerdos que se habían desenterrado hoy, así que me detuve en la mitad para abrir mi paraguas. Lo cerré y me dejé empapar por un rato.